Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Tribuna. Hoy estamos con tres mujeres, tres bloques con tres mujeres. Así es que diferentes temas para ir debatiendo. Vamos a estar hablando sobre el árbol de Navidad, este árbol natalino que se está instalando, se va a habilitar estos días frente al Palacio de López. Bueno, nos estará acompañando la presidenta del IPA para hablarnos qué hay detrás de ese árbol, quiénes trabajaron, cómo están trabajando y de qué manera podemos aprovechar de este maravilloso árbol que generará un espectáculo que ya será la segunda vez, considerando que el año pasado ya tuvimos una primera edición y una primera experiencia. También estará con nosotros Julieta Navarro, ella es conductora de América TV de Argentina, una conocida conductora de televisión, está por Paraguay y nos estará contando de qué se trata la serie de programas que está haciendo aquí en nuestro país. Y ya están estudios para hablar también sobre un tema que se debate siempre. Terminó noviembre, pero no por eso tenemos que bajar la guardia, no por eso tenemos que dejar de hablar de lo que es la violencia hacia la mujer, de esta ley 5777. ¿Qué quiere decir esa ley? ¿Y qué hace el Observatorio del Ministerio de la Mujer? Así es que agradecemos el tiempo, la presencia a Raquel Iglesias, ella es directora general del Observatorio del Ministerio de la Mujer. Raquel, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes, gracias por este espacio y bueno, para hablar de algo importante, ¿verdad? Justamente terminó noviembre, los medios dejan de hablar de un tema, pero que se tiene que hablar siempre, ¿verdad? Más todavía considerando las cifras, las estadísticas de lo que es el feminicidio. Pero antes de empezar el programa me decías que hablar de la ley 5777 no precisamente es hablar de feminicidio. Se habla de eso, pero eso ya es cuando hay un desenlace lamentable. ¿Verdad? La idea es no llegar a eso también. Y qué importante eso que estás diciendo. Bueno, sobre todo, en primer lugar, que el tema de la violencia es un derecho humano. ¿Verdad? Una vida libre de violencia, que es lo que pretende garantizar esta ley, es un tema de derechos humanos de las mujeres. Y todavía es un derecho humano, digamos, que está en proceso, ¿verdad?, de que se pueda terminar de garantizar para todas las mujeres. Y el tema de la violencia también no es un tema solo en el país, ¿verdad? Es una cuestión a nivel regional muy preocupante y también es a nivel mundial. Así, por ese lado tenemos que entender que el asunto de la violencia hacia las mujeres es una cuestión, digamos, ancestral, ¿verdad?, culturalmente instalado. Por eso es que hay en todo el mundo, uno mira datos de países con muchísima educación, ¿verdad?, y se queda sorprendido de que también tiene estadísticas importantes de hechos de feminicidio, ¿verdad? Así es que por ese lado, lamentablemente, es todavía una cuestión que se tiene que desmontar, ¿verdad?, de cuestiones culturales y que tiene tiempo para desmontarlo. Y en Paraguay... Bueno, si hablamos de eso, existen países donde se están debatiendo todavía los derechos, existen países donde están siendo apedreadas y asesinadas en plazas públicas. Así es. ¿Verdad? O sea, y estamos hablando hoy, no estamos hablando de la parte histórica. Así, totalmente. Y bueno, en ese sentido, por ejemplo, nosotros tenemos esta ley, la 5777, y que se le llama también leyes de segunda generación, ¿verdad? Porque justamente, como dice su nombre, de protección integral a las mujeres. Y como decías vos, esto aparte de que tenemos la protección, es decir, bueno, ya la tipificación del feminicidio, que antes no existía en el Paraguay, esa tipificación, esto es algo muy importante para las mujeres. Pero, como decías vos, esto ya es cuando la mujer lamentablemente llegó a ese último nivel de violencia, que es justamente la violencia extrema, y terminó muerta en manos de su pareja, o es pareja, o algún pariente cercano, o alguien que tenga una situación de superioridad, ¿verdad?, sobre ella. Y sin embargo, esta ley también conceptualiza otras muchas formas de violencia, y ahí es importante recalcar, porque yo creo que el tema de la violencia, sobre todo, tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad? Por eso estos espacios son como para aprender qué es la violencia, solamente la violencia física. Hacemos mucho énfasis en esa violencia que se ve, la violencia que laboral, es la violencia física, pero claro, ejemplo, está la violencia psicológica, ¿verdad? Están las violencias a la dignidad, están las violencias ya por los medios hoy en día, que las redes, ¿verdad?, se utilizan lamentablemente para denostar muchísimo hacia las mujeres. Y cuando vemos, y como decimos, la violencia laboral, por supuesto, también está la violencia institucional, patrimonial, ¿verdad?, económica. Es decir, están conceptualizadas 15
15 tipos de violencia. Todavía, ¿verdad? Estas no están, no tienen una sanción penal, pero por lo menos tenemos estas conceptualizaciones y claro, complementadas con otras normas, con otras leyes, ¿verdad? Que tenemos en el marco penal ya, se pueden introducir también, ¿verdad? Pero sí sirven para entender que ninguna forma de violencia tiene que ser tolerada. Y eso es un tema importante, ¿verdad?, de hablar también. Porque como el tema de la violencia parece que es algo así como inherente, se piensa como inherente, ¿verdad?, al ser humano y como algo casi normal, ¿verdad? Pero la verdad que no debe ser tomado de esa manera. Ningún tipo de violencia y entre tanto hombres, ¿verdad?, como mujeres y tampoco entre hombres con hombres. Es decir, la violencia en general no puede ser admitida y no debería ser tomada como una cuestión, digamos, natural, ¿verdad? Sí, obviamente siempre queda y se habla mucho de esa violencia del marido hacia la mujer o hacia su pareja, pero también de nosotros los padres hacia nuestros hijos, ¿verdad? Claro, hacia nuestras eso, hijas, claro. porque queda marcado, La violencia intrafamiliar, porque eso también está ahí como protegido por ese tabú que a veces no se habla de lo que pasa dentro de casa, ¿verdad? Y sí, y claro, y eso es algo que también hoy en día yo creo que hace como que nos preguntan siempre, ¿hay más denuncias, hay más violencia o hay más denuncias, hay más feminicidios? Sinceramente, creemos, ¿verdad?, y esto otros expertos también analizan, que como esto era antes una cuestión del privado, del ámbito privado, ¿verdad?, o familiar. Entonces, hoy en día, sin embargo, ya entra a formar parte, ¿verdad?, del ámbito público, ¿verdad?, porque ya es sancionada, ¿verdad?, este tipo de violencia que vos estás hablando, por medio de la ley, esta 1600, de violencia intrafamiliar, y luego esta que amplía, ¿verdad? Entonces, esto dejó de ser un tema del ambiente o de un tema privado, ¿verdad?, y pasa ahora a ser una cuestión pública. Por eso es que tenemos más denuncias, ¿verdad?, y se denuncia. Ahora hay imagínate que la ley 1600 era del 2000, ¿verdad?, y estamos al 2019. Han pasado décadas, ¿verdad?, para que hoy en día se vea el resultado de todo ese trabajo de conceptualización, de concienciación que se ha venido haciendo por muchos años, y hoy vemos ese resultado, ¿verdad? Por eso es que hoy como que hay una parece explosión, ¿verdad?, aparente, pero ocurre que hay más medios también por los cuales la gente denuncia, vamos a decir. Si no, se va mejor a veces a sentarse a una comisaría, a hacer la denuncia, ¿verdad?, formalmente, pero hay denuncias que se hacen por las redes, con imágenes, o llaman a las emisoras, llaman a los medios. O sea que realmente se hace denuncia y hay mucha más conciencia de que hay leyes, de que hay instancias donde defenderse últimamente ante ese tipo de violencia o conductas, ¿verdad?, que eran antes tan normales. Inclusive uno miraba, ¿verdad?, y dejaba pasar porque pensaba que era, bueno, no podías entrar a tallar a eso, ¿verdad? Pero hoy hasta la ley nos impone, nos exige que ante un hecho de violencia que se tenga conocimiento, es nuestro deber de denunciar, ¿verdad?, la situación. ¿Y cuál es el rol del observatorio en ese sentido? Sí. Bueno, el observatorio, Raquel? sí, el observatorio, esta misma ley establece en el artículo 31 que el Ministerio de la Mujer tenía que crear una instancia, ¿verdad?, el Observatorio de la Mujer para una vida libre de violencia. Y lo que nos manda, ¿verdad?, la ley es que debe, además de hacer los monitoreos, eso que vos tenés esa hoja, ¿verdad?, trabajo, el monitoreo de cuántas mujeres han sido víctimas de feminicidio, todas las violencias también tenemos que ir monitoreando, es decir, cuántas denuncias de violencia psicológica, violencia física. Ocurre que como es nuevo, ¿verdad?, este año nomás en esta administración se instaló esto y está todavía en un proceso de perfeccionamiento. Entonces, por supuesto, nos concentramos en el feminicidio, porque es lo que más realmente podemos, digamos, como dimensionar. Trabajamos ya mucho con la policía, con el Ministerio Público, eso está tipificado, entonces hay una caratulación, etcétera, se hacen las denuncias claramente, y en fin, entonces por eso nos concentramos en el monitoreo del feminicidio ahora. Y luego, además de monitorear, no es solamente, ¿verdad?, llevar el cuántas mujeres terminaron así, sino que sobre todo es tratar de comprender por qué es que está ocurriendo todavía el fenómeno, ¿verdad?, cuáles son las características, en dónde puede ser que haya fallado, ¿verdad?, el circuito, ¿verdad?, de prevención, porque el feminicidio es una muerte que se puede prevenir siempre y cuando se cumplen todos, digamos, algunos
elementos que claramente están determinados, es decir, hay un ciclo de violencia, ¿verdad? Y hay una violencia increciendo que la mujer vive y luego, por último, se da este hecho, ¿verdad?, final, que es ya la violencia extrema, el feminicidio. Y en esa cuestión del trabajo, de analizar las políticas públicas y qué puede ser que tengamos que perfeccionar, trabajamos internamente con nuestras áreas, que es el área de violencia, el Viceministerio de Protección a las Mujeres. Por supuesto que con el otro Viceministerio de Empoderamiento, el empoderamiento económico es algo que queremos también trabajar para que las mujeres puedan tener posibilidades de, digamos, algún... Independencia, Claro. Cuando la mujer está atada económicamente, además de estar atada emocionalmente, siempre le va a ser mucho más difícil, ¿verdad? Entonces, trabajamos también con la mesa interinstitucional, el sistema de justicia, trabajamos muchísimo con ellos y ahí entra a tallar la policía y el Ministerio Público, ¿verdad? Así es que el trabajo es sobre todo procurar comprender el fenómeno, perfeccionar las políticas públicas y devolver informaciones que a nosotros nos llegan. La verdad que en este momento todavía no estamos trabajando estrictamente como debe ser. Es decir, nosotras producimos información, pero la ley lo que dice es que las instancias que trabajan la violencia nos deben remitir la información a nosotras. Nosotras tenemos que hacer este monitoreo, el análisis y devolver, ¿verdad?, a todas esas instancias en resultados de trabajo de investigación, de análisis. Ese es el trabajo realmente que se debería hacer, ¿verdad? Pero estamos ahí ya avanzando bastante. Claro, ustedes son un departamento que les gustaría no tener trabajo, ¿verdad? Porque si es que no tuviéramos feminicidios, si no tuviéramos todos estos problemas, pero vemos que finalmente hasta ahora, entiendo cómo estarán, ¿verdad? Es como que se mantenga ahí, Así ¿verdad? mismo Empezamos nomás en el mes más crítico también, ahora, porque es el mes de los excesos, es el mes de las tristezas, el mes de las evaluaciones. De las familias, pero cuando las familias tienen conflictos y no saben administrar esos conflictos, ¿verdad? Y sumado toda esta situación, ¿verdad?, de lo que significan las fiestas fin de año, a veces las cuestiones económicas, y todo es muy complejo el tema, ¿verdad? Pero es importante eso que estás diciendo. Entramos ahora en este mes crítico, aparte que para nosotros crítico ya fue desde agosto. Ahí ya comenzamos justamente... Aumentó mucho. Sí, ahí no aumentó, pero lo que hicimos es ya como justamente el tema de la prevención. Lo que hicimos es enviar memos a nuestras instancias internas de atención, es decir, aquellas instancias nuestras que atienden a las mujeres, elevar el nivel, digamos, de los detalles, es decir, si ya viene la tercera vez, si ella dice que ya denunció 3 veces, 4 veces, si su marido cada vez le pega más, ya le amenazó de muerte en varias ocasiones. Y estas son las señales y las alertas que hay que tener en cuenta, porque todas las investigaciones, y además, por ejemplo, si ella tiene orden de restricción y ella dice varias veces ya me fui otra vez al juzgado porque viene y me voy al juzgado y no le pueden detener y viene a mi casa, eso es altísimo peligro de feminicidio. Y esas cosas hemos anunciado, ¿verdad?, tanto internamente como también a la policía y a la fiscalía, para que todas las alertas se puedan elevar, ¿verdad? Se vio un caso esta semana, un caso lamentable, donde una madre, al proteger a su hija, terminó asesinando a su ex yerno, Así sería, mismo. ¿verdad? Sí, Pero en este caso justamente ella justificaba y explicaba la serie de maltratos que tuvo y cómo incluso llegó un momento en el que la hija ya no hacía denuncias ni nada, sino que ya era partícipe de esa situación de violencia. Bueno, ese tipo de casos tenemos mucho, ¿verdad? Porque como decías al comienzo, Raquel, esto es ya, está en la vida de estas personas, claro, ¿verdad? Sí, hay una cierta, Entonces, hay una cultura también, y hay un estilo de relacionamiento, y eso es lo que hay que cortar. Y ahí es tan importante el tema de meternos, seamos metidos, sería el caso, ¿verdad? Esa fue la campaña de este año, de meternos, de enojarnos, pero de no ser indiferentes. De no ser indiferentes, ¿verdad? Pero ojalá podamos ser cuanto antes, no en esa última instancia. Porque realmente ahí el problema ya está. Y generalmente cuando ya se hace la denuncia, ¿verdad?, es porque el problema ya está bastante complicado. Y ahí entran en un otro problema. Porque irte al sistema de justicia es toda una situación de vuelta, ¿verdad? Tenés que tener tiempo, hay defensores públicos, pero es decir, ahí sobre todo es el tiempo y la persistencia. Y la mujer tiene hijos pequeños, ¿verdad?, y tiene trabajo, y es el costo económico de la violencia, que muchas veces tampoco se habla tanto, pero ojalá pudiéramos cada vez más entender que la violencia no es solamente una cuestión no sé, de golpes que vemos y denuncias que se van y todo esto que sale principalmente y en las noticias, ¿verdad?,
sino que es mucho más que eso, ¿verdad? Son factores que inciden muchísimo en la economía. Hay investigaciones al respecto. Más del 5% en el PIB incide la violencia. Imagínate que un hombre y una pareja, una familia que tiene un problema ya judicializado, años lleva para que termine, y o ella y él tienen que estar ausentándose, ¿verdad? O están emocionalmente no al 100%, por eso no pueden rendir completamente en el trabajo. Es decir, tiene un costo económico también. Además, el desarrollo está visto claramente que cuando las mujeres no tengan garantizado su vida libre de violencia, ese derecho humano todavía no se las pueda garantizar, efectivamente hay una falta de desarrollo a nivel del país. Raquel, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Vieron todos los datos, cómo funciona este tema y como decíamos al inicio de tribuna, tenemos que hablar siempre de esto y no solamente en noviembre. Probablemente se habló muchísimo y se bailó, salió un coro, un tema fabuloso también de Chile que se contagió en todas partes. A mí me encantó el coro que hicieron acá en Paraguay, ¿verdad? Las chicas también. Pero bueno, tenemos que hablar siempre, ¿verdad? Y ojalá repitamos siempre esa canción, por más que a muchos colegas vi cómo les molestó, les gustó y criticaron. El tema hay que hablarlo, y hay que hablarlo siempre, y por eso es que hoy, ya en diciembre, estamos hablando todavía de esto que tiene que ver con la ley 5777 de protección a las mujeres. Vamos a una brevísima pausa, en instante ya estamos hablando justamente del árbol navideño que está hecho por mujeres también. Ya venimos.